Y hoy estamos estudiando la semana número 10. El tema le llamé el reino dividido y la necesidad de un rey perfecto. Vamos a estar concentrados en Primera y Segunda de Reyes, que son los libros que estamos estudiando hoy. Les decía en una oportunidad que estamos estudiando desde Génesis hasta el Apocalipsis, lo que le llamamos Cristo revelado en toda la Biblia. Pero hay algunos libros que, aunque nosotros los tenemos separados, realmente son y han sido uno solo. Como Primera y Segunda de Samuel son un solo libro. Y como Primera y Segunda de Reyes son un solo libro. Y así será cuando lleguemos al Primera y Segunda de Crónicas. Por tanto, como tal, haremos la pausa que hacemos en el estudio de cada uno de ellos. Hoy estamos en Primera y Segunda de Reyes y vamos a estudiar el reino dividido. Y muy importante esto, que lo pueden tomar como base del estudio de hoy. La necesidad de un rey perfecto. Cuando estudiamos Primera y Segunda de Samuel, vimos a David como receptor de la promesa. Así que después de haber visto a David en ese papel de receptor de la promesa, la historia sigue avanzando, pero hay algo que nosotros podemos ver dentro de lo que hemos aprendido, que sigue avanzando, pero no avanza con perfección, sino que avanza fracturado. ¿Por qué? Porque no importa qué tanto el hombre se involucre dentro del plan de Dios, el hombre, por lo general, para decir y no utilizar un absoluto, va a fallar en un 99.99%. Voy a dar un 0.01% para no decir que el hombre va a fallar en su totalidad. Aunque yo podría, después de hacer el estudio que venimos haciendo, decir que el hombre es incapaz de poder cumplir con la promesa para con Dios. Me refiero de cumplir con lo que el Señor quiere de él. Así que cuando yo digo o cuando estudiamos que David es el receptor de la promesa, una de las cosas que nosotros podemos observar es que no es el dueño de la promesa. Eso es muy importante entenderlo. Y es muy importante entenderlo porque muchas veces cuando vemos figuras como la de David, tenemos la tendencia a pensar o tenemos muchas veces la tendencia a decir que estas personas son ejemplos a seguir. Y no digo que no hagan cosas buenas, pero lo decimos como que si fueran las personas que van a marcar en nosotros una norma de conducta. Pero cuando nosotros los vemos a ellos como ejemplos de conducta, como si fueran ellos el punto final, me refiero a cualquiera de los que leamos en la Biblia, entonces viene un error que cae en la enseñanza, especialmente cuando se le enseña a los niños en las llamadas escuelas dominicales. Se les enseña, hay que ser como David, hay que ser como Abraham, hay que ser como Moisés. Y si bien es cierto que son personas que tienen cosas que admirar y cosas que reconocerle, mis hermanos, la realidad es que David, Abraham o cualquiera de estos hombres son solamente una parte en la línea de la promesa. Ni ellos ni nosotros. Porque cuando hablamos de la promesa, solo hay uno que realmente es el que tiene toda la autoridad y es el único que tiene toda la veracidad y ha cumplido en toda la dimensión la promesa. Pero ¿qué son estas personas entonces? Cuando hablamos de Abraham, hablábamos de Isaac, de Jacob, de todas estas personas, ¿qué son? Eso yo me lo trato de imaginar, como Pablo lo indica, como corriendo una carrera en las Olimpiadas. Hay unas carreras que son de pasarse la estafeta. ¿Qué es eso? Que una persona corre 100 metros, le pasa la estafeta al otro, ese corre 100 metros y el otro pasa la estafeta y así hasta que el último llega al final.
Bueno, así es como yo veo a los actores dentro de la Biblia. Cada uno no es el dueño de la promesa, no es el límite de la promesa, sino es el que le pasa la estafeta al otro. La promesa que se dio en el Génesis, en el Edén, cuando se le dijo a Eva que de ella iba a salir la simiente que le salvaría o nos salvaría como humanidad, ahí empezó la carrera. Y esa carrera se va entendiendo como personas pregoneras de justicia, así es como se conoce en la palabra. Pero cuando llegamos a un punto en el cual nosotros vemos muchas veces que hay algunas personas que pareciera, gracias, que pareciera que reúnen todos los requisitos para ser los que concluyen la promesa, y no para nosotros, porque nosotros tenemos toda la Biblia, sino para los que no tenían la Biblia, para los que venían viviendo las circunstancias que se daban y salía un rey como Salomón, para darle un ejemplo, en tiempos de paz, y cualquiera decía, este es realmente el Mesías. Bueno, lo que parecía consolidarse con David cuando se le dice que es el rey de Israel y en el cual se sostiene la promesa para los que están en ese tiempo, al pasar el tiempo, la promesa comienza a dividirse en apariencia, se comienza a dividir. ¿Y qué es lo que evidencia esto? Esto es evidencia lo que sucede desde el Génesis, que ningún hombre, por más cercano que esté al corazón de Dios, por eso hice la aclaración al principio, puede sostener el diseño perfecto de Dios. Ningún hombre. No existe hombre, y cuando hablo de hombre, por supuesto que está incluida la mujer, porque estoy hablando como humanidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el paso del tiempo? ¿Qué es lo que hemos venido aprendiendo? Que el reino se divide, que los liderazgos se corrompen y lo que debería reflejar el gobierno de Dios termina mostrando siempre, y puede utilizar en este caso la palabra siempre, que es un absoluto. A mí no me gusta utilizar absoluto solo para Dios. Dios es siempre bueno. Nosotros no somos siempre iguales. De hecho, a veces cuando nosotros hablamos con alguna persona o cuando hay una tensión dentro de la familia, utilizamos esto de siempre como un absoluto. Tal vez una esposa le dice al esposo, es que usted siempre hace esto, y no es siempre, eso no es cierto. A veces y se le puede decir a la esposa, es que usted siempre me habla en ese tono, y no es cierto. O sea, ese siempre, ese absoluto no debe de aplicarse a nosotros porque nunca somos siempre iguales. Tenemos altibajos, un día estamos de buen talante, otro día estamos de mal, otro día hablamos cortésmente, otro día no, otro día andamos reclamando por todo, otro día andamos bendiciendo. Espero explicarme con esto, pero hay alguien que siempre es igual, y eso se llama inmutabilidad, y es Dios. Dios siempre es igual. Entonces, al entender que el hombre es de altibajos, al entender que el hombre se comporta según las circunstancias, según sus emociones, entonces tiene la incapacidad de gobernarse a sí mismo. El hombre no puede gobernarse a sí mismo. Y es donde la historia entonces deja de señalar a los reyes, en este caso el estudio que estamos haciendo, deja de señalar a los reyes y empieza, en lugar de verlos como las personas ejemplares a seguir, los comienza a señalar dentro de una necesidad. Y esa necesidad es que no existe un rey humano que sea perfecto, pero necesitamos un rey perfecto. Y ahí es donde viene la promesa. La promesa es que sí se nos va a dar un rey perfecto y humano. Qué interesante. ¿Por qué? No porque el ser humano en su naturaleza lo puede hacer, sino que Dios en su naturaleza se hace hombre, se hace humano
y se hace un humano perfecto. Y es el único que podía satisfacer la justicia de Dios. Y estamos hablando de la promesa. ¿Quién es la promesa? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso el texto o los textos que estamos estudiando refieren a Cristo revelado en toda la Biblia. Cuando nosotros entramos al libro de Primera y Segunda de Reyes, vamos a ver cómo los dos libros presentan en etapas estos reinados que están definidos dentro de la Escritura. Y aquí empezamos a ver la promesa, pero vamos a ver la promesa en formación. Cuando digo la promesa en formación, dicho que Jesucristo es la promesa, estamos hablando la promesa en formación no en Cristo, que es inmutable, que es antes de Abraham, él mismo lo dijo, hablando de su preexistencia, que él siempre ha existido, que es Dios eterno, sino la promesa en formación en nosotros como seres humanos. O sea, ¿cómo vamos concibiendo nosotros a Jesús en nuestras vidas? Y cómo cada una de esas etapas que vamos pasando nos va revelando a nosotros a través de la Escritura esa formación que nosotros vamos teniendo. Pero esa formación, mis hermanos, no viene sin consecuencias. Esa formación va a traer consecuencias y esas consecuencias van a ser manifestadas dentro de nosotros mismos. Que se supone deberíamos de cuidar la promesa, pero no la cuidamos. ¿Dónde se cuida la promesa? En nosotros mismos. Pablo dice que nosotros somos cartas, abiertas para ser leídas. ¿Y qué carta abierta para ser leída si estamos representando a Jesucristo motiva a otras personas a rendirse delante de Dios si lo que leen en nosotros es pecado, es depravación? Es una conducta que no se sostiene ni es coherente con lo que es Dios. Pero decimos que representamos al Señor, predicamos en el nombre de Dios. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros somos cartas para ser leídas, nosotros empezamos a entender en nuestro interior a través del Espíritu Santo que lo que van a leer las personas en nosotros debe ser cuidado. Y eso se llama testimonio. Porque mucha gente, mis hermanos, la única Biblia que van a abrir en toda su vida es lo que vean en usted y en mí. Hay gente que nunca, y subraye, nunca van a abrir la Biblia, nunca. Y lo único que van a recibir es lo que usted diga que es, lo que yo diga que es, y lo que nosotros vivamos consecuente a lo que decimos que somos. Entonces, estos libros que tradicionalmente son atribuidos a una línea profética, no fueron escritos para narrar historia, como lo hemos creído nosotros, sino para interpretar espiritualmente todo lo que ya ocurrió. De manera, mis hermanos, que no son crónicas políticas, no son diagnósticos espirituales del corazón solamente, sino que son un diagnóstico total de toda la iglesia y donde nosotros somos parte de ese diagnóstico, como tal, de la iglesia. Porque usted y yo podemos ser personas muy consecuentes con lo que decimos que somos, pero si el hermano que está a la par de nosotros no lo es, la gente no va a decir, ah, mira, es que los cristianos unos son consecuentes y los otros no. Van a decir, los cristianos son un montón de malvados, un montón de hipócritas, un montón de mentirosos. Y lo peor es que van a blasfemar contra Cristo por causa de nosotros. Porque lo primero que la gente dice no es que usted y yo fallamos, sino que Dios no existe, porque al no leerlo en nuestra forma de conducirnos, entonces, para efectos de ellos, Dios no existe, porque nosotros decimos que vive en nosotros, que nosotros somos personas renovadas, que somos diferentes personas, que somos personas que representamos a Cristo. Pero ¿qué pasa si somos mentirosos, murmuradores, gritones, y póngale cualquier otra forma de conducta? La gente lo que está viendo en nosotros al decir que representamos a Cristo, lógicamente que no es a Él, pero van a decir que eso es
consecuencia del Cristo que nos guía. Por eso es que cuando estudiamos en Reyes lo que pasó, no es para decirnos lo que pasó, sino para decirnos por qué pasó. A ver si me explico en esto. No es para que usted sepa lo que pasó, no es para que usted sepa la historia, sino por qué fue que pasó eso. ¿Por qué? Porque si yo sé lo que pasó, pero no entiendo el propósito de lo que sucedió, entonces no lo voy a entender ni en mi propia persona. Y ahí es donde comienza esta historia, en un hombre llamado Salomón, que es el centro que voy a utilizar dentro de el libro de Primera y Segunda de Reyes. Salomón, un hombre que, según la Biblia, era el más sabio antes y después, por supuesto, si contara a Jesucristo, pero que no existe en la historia un hombre más sabio que Salomón, ni antes ni después. Y cuando Salomón está al frente del reinado de Israel, recordemos que el reinado de Israel inicia con Saúl, fue lo que estudiamos, un hombre pedido por el pueblo porque querían ser como las demás naciones. Después de Saúl queda David, un hombre que falló, adulteró, conspiró, asesinó, pero al final de cuentas Dios le llama un hombre conforme a su corazón, debido a que este hombre aceptó lo que Dios tenía para él como castigo. Y después de esto, de David, en la línea del reinado, viene Salomón. Aunque David tuvo otros hijos, estoy hablando de la línea del reinado de Israel. Salomón viene como un hombre sabio. No quiero, le dice al Señor, que me des riquezas. No quiero que me des el ganar las guerras. Lo único que yo quiero es que me des sabiduría para guiar a este pueblo. Entonces Dios le dice, bueno, como no me pidió nada de esto y me dio sabiduría, te voy a dar sabiduría, más todo lo que no pediste. Dentro de lo que Salomón recibe en cuanto a la promesa depositada en David, Israel lo ve a él como la cúspide de lo que es el establecimiento del reino de Israel, porque fue un tiempo de paz, no solamente de sabiduría. Construyó el templo, fue un hombre que gobernó en paz y prosperidad. Entonces todo parecía indicar que la promesa no solo avanzaba de forma firme, sino que se podía decir que Salomón mismo era la encarnación de esa promesa, porque eran tiempos de paz. Pero resulta que precisamente ahí es donde se repite el patrón constante que hemos venido leyendo desde el Génesis. Cuando el hombre alcanza una altura, cuando el hombre alcanza una buena posición, cuando el hombre se cree que está haciendo lo mejor de su vida para con Dios, se cae, se tropieza. Y estoy hablando del pecado, ¿verdad? Por supuesto. Entonces ese es el patrón que se repite. De ahí que Pablo dice que el que cree estar firme, mira que no caiga. Ahora que está sucediendo esto, tantas noticias que nos están bombardeando acerca del ex magistrado que se lo llevaron a Texas para ser juzgado, mucha gente señala diciendo eso es lo que se merece, eso es lo que le toca, eso es lo que se le buscó. Y es cierto, cada persona debe de asumir las consecuencias de los actos que dio. Eso le toca a un juzgado y ese juzgado dará lo que tenga que darle a este hombre, pero el problema no es el hombre en sí cuando estamos hablando de él. El problema es nuestro corazón cuando estamos hablando de él, porque lo decimos como si nosotros fuéramos incapaces de caer en eso. Tanto es así que esto me recuerda a Pedro cuando el Señor le dijo que esta misma noche todos se escandalizarán. Lo que él estaba diciendo es que esta noche todos me van a abandonar. Y Pedro dice, no, todos ellos sí, pero yo no, le dice. ¿Por qué? Porque Pedro pensaba que él era incapaz de abandonar al Señor. Era un hombre que estaba hablando tal vez honestamente. Y tal vez nosotros hablemos honestamente también.
Y tal vez nosotros digamos, no, qué barbaridad con ese, cómo se metió en eso. Pero dígame una cosa, mis hermanos y mis hermanas, examínese su propio corazón y diga que usted puede garantizar que una persona llegue y le ofrezca 2, 3, 4 millones de dólares al mes y usted le va a decir que no. Tal vez me diga, no, es que yo jamás caería en eso, caeríamos en eso mismo. Porque hasta que usted no tenga al frente a alguien diciéndole, te doy 2 millones de dólares al mes, usted no va a saber si le va a decir que no. Y seguir comiendo arroz y frijoles. Y seguir viendo cómo le echa gasolina al carro. Y seguir viendo cómo llega a fin de mes. Es muy fácil señalar. Pero de ahí a que nosotros podamos sostenernos en la línea de la promesa, eso es otra cosa. Es muy fácil decir lo que yo haría cuando no me ha sucedido. Es muy fácil decirle a una persona cómo debe comportarse cuando se le muere un familiar, cuando a mí no se me ha muerto. Es muy fácil decirle a otro creyente cómo debe de conducirse cuando le dicen que tiene una enfermedad terminal cuando a mí no me ha sucedido. Es muy fácil recetarle la Biblia a los demás cuando yo no he pasado por ese sendero. Eso es muy sencillo. Entonces, en este patrón de la escritura, nos encontramos con un hombre como Salomón que alcanza una altura y llega el momento en que igual que usted y que yo, creemos que ya no dependemos de Dios. Es aquella persona que ha salido del alcoholismo y tal vez tiene 20, 30 años de ya no tomar y dice, no, yo puedo, ya no necesito de nada. Y viene y en algún momento en una fiesta cede, cae y vuelve a caer en el alcoholismo. Es aquella persona que dice, no, jamás, yo jamás de la vida yo voy a volver a ver a otra mujer que no sea mi esposa, ya yo salí de eso y en una que viene y otra que viene, el hombre cae en las garras de las trampas del enemigo. Me estoy explicando, mis hermanos y mis hermanas. Entonces, este patrón constante que el Señor nos está dando a nosotros, que cuando nosotros nos creemos independientes de Dios, sin la necesidad de llegar y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame a salir adelante, sosténme. Porque no, ya yo puedo salir adelante, ya yo soy lo suficiente maduro, yo soy lo suficientemente fuerte. Y es ahí donde el hombre comienza a descender, porque el exceso de confianza en uno mismo hace que nosotros mismos caigamos en las redes del enemigo. Y eso le pasó a Salomón. Salomón pensó que él estaba en una posición tan alta en cuanto a sabiduría, en cuanto a reinos, en cuanto a lo que él tenía alrededor de él, que terminó fallando. Y si no me creen, lea el libro de Eclesiastés. Es un libro que él escribió antes de morir. Él murió a los 60 años. Entonces él escribió este libro tal vez unos 5 años antes. Y ahí usted se da cuenta donde él dice, todo es vanidad, vanidad de vanidades. ¿Por qué él dice eso? Porque dice, yo tenía todo lo que mis ojos desearan, pero al final de cuentas se dio cuenta que aún teniendo todo, aún teniendo toda la sabiduría del mundo, terminó fallándole a Dios. ¿Qué fue lo que falló en Salomón? ¿Falló por ignorancia? No. ¿Qué fue lo que falló en Salomón? ¿Falló por conocimiento? No. Como este hombre que estoy diciendo al principio, que decía que es hijo de pastor, que el pastor lo puso a enseñar, que tenía todo el conocimiento, que estaba enseñando a grupos, pero al que al final le dijo al papá, yo soy ateo. Pero ¿conoces de la Biblia? Sí, conozco de la Biblia, pero soy ateo, no creo en lo que estoy enseñando. Bueno, a Salomón no le falló el conocimiento. Al Salomón le falló que sabiendo lo que Dios le había dicho, su corazón decidió inclinarse hacia otros dioses. Eso fue lo que le falló a Salomón. Y aquí, mis hermanos y mis hermanas, no estamos hablando de un simple error moral. Estamos hablando de una desviación del corazón. Porque cuando nosotros, mis hermanos, vemos a un hombre que edificó el templo para Jehová y que después termina edificando altares para otros dioses, aquí nos revela algo profundo, que el problema es que no basta con comenzar bien. Hay que permanecer y hay que terminar, porque podemos empezar muy bien, pero si no terminamos bien y quedamos en el camino, vamos a quedar como desecho. A ver si lo explico de una manera un poco más sencilla. Es como si usted agarra un helado, lo pone en una bolsa plástica, eso que le llaman apretados, y el hombre o la mujer que sirve al Señor sea la bolsa plástica.
y nosotros vengamos a predicar, vengamos a enseñar y el producto que está dentro, el helado que está dentro sea la palabra de Dios. Entonces la persona toma esa bolsa donde está el producto que es la palabra de Dios, le hace un huequito y la empieza a tomar, lo empieza a consumir. Y una vez que consume la palabra de Dios, ¿qué hace con la bolsa? La desecha, la bota. Porque mis hermanos y mis hermanas, el hecho de que usted y yo prediquemos, el hecho de que usted y yo nos congreguemos, el hecho de que usted y yo vengamos y leamos la palabra, no nos hace cristianos. A nosotros nos hace creyentes y cristianos que seamos obedientes y consecuentes con lo que Jesucristo nos pide. De hecho, Jesús en un momento determinado está hablando con un grupo de personas y le tocan la puerta y hay una gente afuera y le dicen a Jesús, Jesús, allá afuera está tu mamá y está tus hermanos. Y Jesús dice, no, no, no. Y voltea y señala a los que están ahí. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. El Señor hace una diferencia entre lo que es la tierra y nuestras relaciones con los de la tierra y nuestra relación con Dios. La familia eterna delante de Dios es la familia que el Señor a través del Espíritu Santo ha sellado. No es nuestra familia consanguínea. Ahora, si nuestra familia consanguínea también es parte de nosotros en cuanto a lo que es el reconocimiento de que Jesucristo es nuestro Señor, pues bendición. Pero si no es así, mis hermanos, las personas que nosotros vamos a tener en el cielo junto con nosotros o en la presencia de Dios junto con nosotros son los que hayan sido redimidos por Cristo, no los que hayan nacido en la tierra, sino los que han sido redimidos por Cristo. Ahora, esto no significa que nosotros vayamos a ser personas perfectas en cuanto a conducta. Somos perfectas en cuanto a que somos revestidos de Cristo. Así nos ve el Señor, revestidos de Cristo, pero en nuestra conducta no. En nuestra conducta somos personas que fallamos todos los días. Y estos hombres de Dios, estos hombres que en algún momento representaron lo que hoy usted y yo leemos, también fallaron. Entonces Dios lo que hace es que nos enseña algo determinante, que el reino siempre es dividido constantemente. E introduce una frase clave en todo el capítulo. Cuando Salomón le falla y cuando Salomón viene y hace apostasía, porque eso fue lo que hizo, apostasía, después se arrepiente, usted lee el libro de Eclesiastés y él termina arrepintiéndose. Y el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Pero déjeme decirle, mi hermano, que cuando Salomón viene y le falla a Dios, Dios le dice que él va a dividir ese reino. Pero le dice algo muy importante, que no lo podemos pasar por alto. Dice, no lo haré en tus días por amor a David. Le dice que lo hará con uno de sus hijos. Y aquí tenemos que detenernos. Porque Dios no le está diciendo a Salomón, no lo voy a hacer, voy a preservar por lo que usted hizo. Ah, como usted hizo el templo, como usted hizo todas estas cosas buenas para mí, entonces voy a preservar por lo que usted hizo. Porque nosotros podríamos decir, bueno, ya sí, pero por lo menos Salomón hizo cosas buenas. Dios en ningún momento le dice a él que él está valorando las cosas que son buenas para sostener el reino bajo su nombre. Él le está diciendo, lo voy a preservar por causa de otro. Pero cuidado, porque podríamos pensar que lo va a preservar por lo que hizo David. Y tampoco es así. Porque David no es el centro. David es una figura. David es un eslabón más donde la línea de la promesa está corriendo. Es la referencia que está haciendo Dios a Cristo. Lo haré por causa de otro. Y aunque está mencionando a su padre y que por amor a David no va a dividir el reino de las manos de Salomón, él no está apuntando ni a David ni a Salomón, está apuntando a otro. A ver si trato de explicarme con esto. Porque la referencia siempre va a apuntar a Cristo, no a los que están
llevando la estafeta. Cuando yo entré en turismo hace muchos años, me fui a trabajar a un hotel en San José. Entonces me contrataron como guía turístico, porque yo trabajaba en el aeropuerto y ellos pensaban que yo era un guía turístico, o sea, un hombre con mucho conocimiento en el país. Y la verdad es que no, yo lo que hacía era mandar a otros y esos tenían el conocimiento. Pero me contrataron y yo como no soy así dejado, no digo, ay, qué miedo, ay, yo no sé nada, no, no, yo voy ahí. En esos tiempos no había Waze como ahorita, no había Garmin como se le decía a lo que estaba antes del Waze. ¿Alguien conoció los Garmin? Eran unos aparatitos que le daban a usted donde se ponían unos mapas. Usted tenía que comprar los mapas y meterlos ahí y estarlos actualizando. Eso era lo que había. O usar los mapas de papel. Bueno, a mí me dicen que tengo que llevar una pareja a Tamarindo el viernes, era lunes. El viernes tengo que llevar una pareja a Tamarindo. En mi vida yo había ido a Guanacaste, ni siquiera a Tamarindo. No conocía cómo llegar, no conocía el camino, no conocía absolutamente nada. ¿Y qué fue lo que yo hice? Yo lo que hice fue tratar de poner puntos de referencia en mi mente para no tener que preguntarle a los que iban conmigo o decirles, es que no sé, me voy a perder. Entonces yo llegué y le pregunté a los que iban llegando en las microbuses, a los guías, y dígame una cosa, cuando uno va por Tamarindo, ¿cómo llega uno allá? Ah, no, es que usted tiene que llegar, llega hasta Punta Arenas. Cuando llega a Punta Arenas, usted agarra una carretera a mano derecha, usted sabe que va bien cuando ve el Caballo Blanco, es un restaurante a la par, y continúa. Después usted sabe que va bien cuando llega a un cruce que ahí se le conoce como la Irma, tiene que continuar. En ese momento, no, en ese tiempo no estaba el puente este de la amistad, había que continuar. Una vez que usted sigue, ya va a pasar Cañas hasta que llega a Liberia. Cuando usted llega a Liberia, entonces ahí en el cruce de Liberia, coge hacia la izquierda y así me fueron dando los datos, los datos, los datos y a mí se me fueron poniendo puntos de referencia en la mente. Entonces yo vengo y salgo con los clientes y voy manejando. Cuando yo no me acordaba muy bien hacia dónde tenía que coger, me metía a una gasolina y digo, ah, voy a ir al baño, voy a ir a orinar. Y le decía a la de la cocinera, mira, voy para tal parte, voy bien así, es que no he visto tal punto de referencia, no he visto todavía la Irma. Ah, no, tiene que continuar un poco más. Seguramente ellos en el camino decían, este hombre sí tiene un problema con la vejiga, dice, porque está mal, porque va en una pura orinadera en todo el camino, ¿verdad? Pero así me llega, hasta que llegué a Tamarindo. Es más, ellos decían, wow, y yo, wow, también donde vi el mar. Yo quería bajarme a tomar fotos, ¿verdad? También, porque ellos estaban admirados de ver el mar y yo más que ellos todavía, ¿verdad? Uy, pero ¿qué es esto tan lindo? Tanto es así que ya los dejo y después yo andaba turisteando por ahí a ver, para conocer todo el lugar. Pero así llegué la primera vez a Tamarindo. Entonces, cuando nosotros venimos viendo el camino hacia el Apocalipsis, el camino desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es como eso. Nosotros vamos viendo un principio eterno. Es la continuidad de un propósito que no depende del hombre, depende de Cristo. Vamos para allá, pero vamos viendo los que van fallando en el camino. Y cada uno de estos que van fallando en el camino han tenido una promesa, han tenido de parte de Dios un pacto hacia ellos, empezando por Abraham, Isaac, Jacob, y ahí vamos sumando hasta que lleguemos al Señor Jesucristo. Entonces, esta continuidad del propósito para poder llegar al final no depende del hombre, depende de tener presente nosotros la meta hacia donde nos dirigimos. Por eso es que el libro de Hebreos dice que nosotros tenemos que caminar con los ojos puestos en Cristo, autor y consumador de la fe. Porque si usted pone los ojos en el ser humano, en el hombre, en el pastor, en su esposo, en su esposa, se va a terminar quedando en el camino. Porque si usted y yo ponemos los ojos en las personas que nos rodean, que porque sea pastor, que porque sea mi papá, que sea mi mamá, que sea mi esposo, que sea mi esposa, el que sea, nos vamos a desanimar y no vamos a querer llegar al final, a donde apunta la promesa, porque estamos viendo quién lleva la estafeta. Espero estarme explicando con esto. ¿Y la promesa a quién apunta? A Cristo. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, aunque Salomón falla, la promesa no se rompe.
Aunque usted falle, la promesa no se rompe para sus hijos. Aunque su esposo falle, la promesa no se rompe para su familia. Aunque yo falle, la promesa no se rompe para ustedes. ¿Por qué? Porque la promesa no se rompe, pero sí afecta el entorno. Se divide el reino. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Se divide el reino. Una persona piensa de una manera, la otra de otra. Los matrimonios se separan, los hijos terminan alejándose de los padres, pero no se rompe la promesa, sino que nuestra conducta afecta a otras personas. A ver, para entender esto con claridad, tenemos que ir al texto. Salomón dice Dios que él le falla y Dios se enoja con Salomón. No solamente por lo que hizo, sino porque su corazón se había apartado. No fue un simple tropiezo, porque a veces nosotros podemos entender de un simple tropiezo, pero tenemos que entender cuando hay una inclinación del corazón. Una cosa es, mi hermano y mi hermana, que usted y yo hagamos algo incorrecto en el día. El otro día andaba en el Primark, yo creo que ya se los había contado en una de las enseñanzas, y una señora pues se puso un poco hostil y yo me enojé. Yo estaba haciendo fila, la señora estaba en otra fila, pero en ese momento se abre una caja y la muchacha que está en la caja me hace así como, venga para acá, ven aquí. Y entonces yo me acerco y la señora empieza, aquí entonces no se hace fila, y empezó a maltratarnos, tanto a mi esposa como a mí. Y a mí se me salió el Chucky, ¿verdad? Bueno, no el señor que falleció, ¿verdad? Sino no el Chuck Norris, se me salió el Chucky, se me manifestó el Chucky, ¿verdad? Pero el Chucky del bichillo ese malo, ¿verdad? Y no sea tan bárbaro, yo me alcé y cosa que pocas veces me pasa, tampoco digo que no me pasa, pero no es muy a menudo que me pase. Me enojé mucho la forma en que ella se acercó, porque digo yo, pero si la cajera es la que me está pasando adelante y al final de cuentas ella es la que sigue ahí, no sé qué va a hacer, pero yo tengo el bastón en la mano y de verdad que yo leí por lo menos espiritualmente leí como 7 bastonazos en la pura cabeza, ¿verdad? No se los di porque la verdad es que me hubiera caído. No, no, por eso no, porque hubiera sido una gran vergüenza. Pero en mi mente sí se los di. De verdad que sí, en mi mente esa mujer quedó con... Y yo dije, qué vergüenza, de verdad, qué vergüenza delante de Dios, delante de la gente que me vio con esa ira. Imagínense que me hubieran visto ahí, un día llega y estoy en primary y se acerca un muchacho que estudia con Alejandro La Palabra, que trabaja con él, y me dice, hola, Pastor José Garmendia. Y yo, hola, ¿cómo está? Usted no me conoce, pero yo a usted sí, dice, yo lo sigo en YouTube, yo lo sigo aquí. Y yo, uff, si hubiera estado ese día, imagínense. Qué vergüenzón. Pero lo que quiero decir, mis hermanas y mis hermanos, es que la clave no es que usted se haya tenido un resbalón en ese momento. La clave es cómo es mi conducta a diario. Si yo en la mañana me levanto y entonces me peleo con el vecino y después llego y me peleo con el del supermercado y después ya eso es una conducta repetitiva. No es que me resbalé, es que es mi forma de actuar. Y ahí es donde yo tengo que analizarme y decir, bueno, entonces, ¿quién soy yo realmente? Porque si yo todos los días le quiero dar bastonazos a todo mundo, entonces tengo un problema en el corazón, tengo una desviación del corazón. ¿Hay que quitarle el bastón? Hay que quitarle el bastón. Oiga, la solución de la hay que quitarle el bastón. El asunto con Salomón es que él cayó en una inclinación del corazón. El Señor le había dicho, vea, Salomón, no me vaya a Egipto, no vuelva a Egipto, no compre caballos, ni se una con mujeres, con muchas mujeres. Y él las dos cosas la hizo. Ir a Egipto es volver uno a la vida pasada. Ahí estaba yo con esa ira y estaba como aquel hombre iracundo que se supone ya no debería de estar en mí. Se supone que no debería estar a mí. Pero ¿qué me dijo el Señor? Todavía te falta mucho. Todavía te falta control y dominio propio. Sí me dominé, ¿verdad? Porque fueron bastonazos espirituales, pero, pero realmente no. Realmente en mi corazón, delante de Dios, sí, la acción estaba hecha. Eso es volver a Egipto. No use caballos, dice, no compre caballos porque los caballos representan guerra. O sea, no peleen.
ustedes tienen que accionar pasando la ofensa por alto, perdonando a las personas, orando por los enemigos. Yo me subí en un caballote ahí en ese momento, ¿verdad? Y por otro lado, el Señor le dice, no tenga mujeres, le dice a Salomón. ¿Por qué? Porque van a inclinar tu corazón. Bueno, por dicha ahí no tuve ningún problema, ¿verdad? Pero lo que sí les voy a decir, mis hermanos y mis hermanas, es que este señor Salomón falló en las tres llamadas que el Señor le dijo no hacer. ¿Y qué hizo él? Se unió con un montón de mujeres que adoraban a otros dioses y él terminó levantando altares. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí, que no fue ignorancia, no es algo que él le pasó de pronto, sino fue una desobediencia consciente. A ver si lo planteamos así. Pregúntese a usted mismo. Pregúntese a usted misma. Piense en lo que hizo esta semana que usted dice, ay, no, ahora sí, de verdad que no debí de haber hecho. Con esto ofendí a Dios. Pregunta, ¿sabía que estaba ofendiendo a Dios, sí o no? Entonces, cuando yo sé que estoy ofendiendo a Dios y lo hago, es una desobediencia consciente. Y ese es el problema, cuando el corazón lo hace entendiendo que lo que está haciendo es incorrecto. Entonces Dios le dice a él, no guardaste mi pacto. Y aquí entonces ya estamos hablando no solamente de un acto esporádico, sino de una conducta. Estamos hablando de una relación con Dios. ¿Por qué nosotros hacemos eso? Porque nuestra relación con Dios no es lo que nosotros creemos que sería o que debería de ser. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo voy a hacer algo, que me acuerdo que mi mamá me decía, eso no se hace, o mi esposa me dice, tenga cuidado, y yo voy a hacer algo, yo digo, aquí, eso no se hace, y aquí oigo, tenga cuidado. Y inmediatamente yo digo, sí, tengo que tener cuidado. Yo soy muy hablantín, muy dado a estar hablando con todo el mundo y a todo mundo le cruce, se me para alguien a la par y ay, hola, ¿cómo está? Ah, hola, ¿cómo está? ¿Y para dónde va? En tal parte, y empiezo a hablar y a decir para dónde voy y qué voy a hacer y qué no voy a hacer. Y oigo a mi esposa aquí, tenga cuidado, tenga cuidado. Ah, no, no tengo que hablar así. No, no, no tengo que tener tanta confianza ni darles tanta confianza. Y así me terminaban estafando a mí. Viera lo que me hacían. Un día salí de una farmacia, viera qué cosa tan terrible. Salgo de una farmacia y sale una señora y me dice, pastor. Y yo, me dijo, pastor, me conoce. Como a mí no me acuerdo de las personas y me da vergüenza decir, no me acuerdo de usted, yo dije, pastor, no me conoce. Entonces, ¿sí? ¿En qué le puedo servir? Es que mi papá dijo que le buscara a usted y que por favor me preste 20,000 colones para darle unas medicinas a mi mamá, porque estoy saliendo de la farmacia. Dale 20,000 colones para darle a mi mamá unas medicinas y que él se los pasa por simple. Ay, ¿cómo le voy a decir que no sé quién es el papá? Qué vergüenza. ¿Y cómo le voy a decir que no sé quién es ella? No, qué vergüenza, no, él sacó los 20,000. Pero cuando voy a sacar los 20,000, saco y ella ve que hay más plata. ¿Verdad? Detrás de los 20,000, 20,000 pesos. Y me dice, pero por si no me alcanzan, ¿me puede dar otros 20,000? Y yo vengo y le doy otros 20,000, 60 mejor para estar seguro. Y de verdad, se bailó 60,000 pesos, ¿verdad? Por confiado, ¿verdad, doña Marlene? Por no hacerle caso a ella, dice. Porque yo tenía que escuchar, tenga cuidado, no hable con nadie. Sí, véngase para la casa. Bueno, eso tenía que hacer Salomón. Ya Dios le había dicho, no haga esto. Si él llegó, iba para Egipto, decir, no, 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 me devuelvo, no, Egipto, no, Egipto, no, Egipto, no. Cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. Pero no, ahí cogió para Egipto, allá iba el menso para Egipto. No, Salomón, no compre caballos. Pues compró no sé cuántos que eran, como 7,000 caballos. Es que ni siquiera un caballo. O sea, era un caballo comprando caballos. No, perdón, así no se expresa uno de un hombre como Salomón. Pero lo que quiero decir es como 7,000 caballos, caballerizas y de todo. En vez de escuchar, tenga cuidado, tenga cuidado, tenga cuidado, no haga eso, no haga eso. Ah, no, él no lo escuchó. Entonces viene y después se une a las mujeres, no a una, a 700 o 1,000. La verdad es que no me acuerdo cuántas, pero un montón. Ah, no, pues no solamente cae, sino que recae. Y no solo recae, sino que como elevado a la tercera potencia.
El hombre más sabio del mundo se volvió el más bruto de todos. ¿Por qué? Porque no escuchó a Dios, no escuchó las advertencias. Y resulta que cuando Dios nos dice a nosotros que Él tiene un pacto con nosotros, nos da una lista de reglas. Y son reglas establecidas que se fortalecen en nuestra relación con Él. Pero cuando el corazón se aparta de Dios, entonces todo se desordena. Y las reglas se desordenan y empezamos nosotros a relativizar nuestra conducta. Empezamos a normalizar lo que hacemos. Ay, no, pero ¿por qué mi esposa me dice eso? Es que mi esposa de verdad, ¿quién sabe qué es? Seguramente, ¿sabe qué es lo que pasa con mi esposa? Que mi esposa no sabe que uno tiene que ser amable, simpático. Por simpático se me llevaron 60,000 pesos y quién sabe cuántas cosas más, porque no me acuerdo de muchas cosas. Pero yo sé que he llevado garrote en ese lado, ¿verdad? Bueno, eso es lo que el Señor dice. Cuando nosotros venimos y normalizamos el pecado, lo relativizamos, entonces terminamos dividiéndonos. Terminamos dividiéndonos de la iglesia, terminamos dividiéndonos de nuestra familia, terminamos dividiéndonos del camino. Y entonces esta división, lo que parece que es negativo en nuestra existencia, en las manos de Dios es un juicio en gracia, porque dice, no lo haré en tus días, lo haré con un hijo tuyo por amor a David. A ver si explico esto, porque lo que él está diciendo aquí tenemos que entenderlo. Por amor a David, ¿por qué? Si David también falló. Entonces, ¿por qué Dios sostiene una promesa por amor a David? Primero, porque la consecuencia no desaparece. Consecuencia es consecuencia. Una vez vi a una gente que estaba orando por las deudas de otro señor en una iglesia y decían, vamos a orar para, ¿cómo es que dicen? Desatar, algo así es. El desatar las deudas, el desatar los espíritus del endeudamiento y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces se paran al frente, se para el señor al frente y le dice, traiga sus tarjetas, traiga las tarjetas de crédito que tiene. Y el don sale con 4 tarjetas. De acuerdo, me acuerdo, de acuerdo, me acuerdo. De hecho, me acuerdo que había una azulita, una roja y una era como verdecita y una más, eran como 4. Y la levantó así, dice, aquí traiga la tijera, dijo el señor que estaba desatando los demonios y expulsándolos y todo eso. Y trae la tijera y le hace, bla, 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 las tarjetas y las pica y las tira al suelo. Roto el endeudamiento, roto los espíritus de endeudamiento y todo eso. Yo me quedaba viendo y digo, ay, cuando le llegue el estado de cuenta el próximo mes se va a dar cuenta de que eso no sirvió para nada, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, la consecuencia no desaparece. La persona que ha hecho lo incorrecto, este señor que fue trasladado a Texas, tiene que enfrentar el juicio y tendrá que enfrentar los años de prisión y todo lo que tenga que enfrentar. No desaparece, pero sí podemos orar para que ese corazón sea salvado para la eternidad sin Cristo. Eso es otra cosa, porque la gracia no elimina la realidad del pecado. El pecado está ahí y la gracia no dice, como ya te amo y que no y tienes un don inmerecido y como yo me entregué por ti, el pecado ya no, listo, la consecuencia no, ahí está la consecuencia. Pero la promesa se sostiene en medio de nuestras falencias, porque la promesa no depende de nosotros, depende exclusivamente del Señor Jesucristo. Y aún hay más. ¿Cómo? Hay aún más. Parezco porque estoy en un bestseller, ¿verdad? Dios dice que no romperá todo el reino. Dios dice que le va a dejar una parte a Salomón, que se la dejó, por cierto, a Roboam, por amor a David, por pacto. Ok, aquí estamos viendo algo impresionante. El juicio se da. El reino se divide. ¿Hay misericordia? Sí. Hay misericordia porque Dios no le quita todo a Salomón en manos de su hijo. ¿Hay promesa? Sí. Porque la promesa continúa. Porque el asunto no fue por Salomón, no fue por David, fue porque Dios ya lo había prometido. Y si Dios le dijo a Eva que de ella iba a venir la simiente, no importa cuántas veces el hombre se equivoque, esa simiente iba a venir.
Si Dios dice que el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia, no importa cuántas veces la iglesia se caiga, no importa cuántas la iglesia se equivoque, el Señor Jesucristo va a venir. Entonces, cuando vemos este momento, nosotros en nuestra historia de vida no estamos viendo solamente que el rey falló y el rey falló. Lo que estamos viendo es una evidencia más profunda. Estamos viendo que ningún hombre, ningún ser humano puede sostener la promesa, puede sostener el reino. Salomón con toda su sabiduría no pudo. David con todo su corazón tampoco pudo. Y los que vienen después, pues mucho menos. Así que desde Génesis hasta aquí, Adán falló, Noé falló, Abraham falló, Moisés falló, el pueblo falló, Saúl falló, David falló y ahora Salomón también está fallando. Entonces, ¿qué es lo que nos está a nosotros empujando la escritura? A una conclusión, que el problema no es el sistema, el problema es el hombre que controla el sistema. El problema está en nosotros. Y por eso es que el reino se divide. Porque mis hermanos y mis hermanas, Dios nunca pierde el control. Lo que nos está mostrando es que ningún gobierno humano, ningún ser humano, no hay nada que nosotros hagamos que pueda llevarnos al final. Nada. Absolutamente nada. Y en medio de esta historia se comienza a gritar algo que debería de salir de nuestro corazón. Necesitamos un rey perfecto. Porque mientras el reino esté en las manos del hombre, el reino se va a dividir. Pero cuando el reino está en las manos de Cristo, el reino es eterno. Cristo es el verdadero hijo de David. Cristo es el rey que no se desvía. Cristo es el que nunca rompe el pacto y es el que cumple el pacto. Entonces entendamos algo, mis hermanos, que la evidencia es la necesidad de Jesús en nuestras vidas. Usted y yo podemos saber mucho, usted y yo podemos estudiar mucho, usted podemos saber de quién es Jesús, pero no solo está saber quién es Jesús. Pregúntele a usted a cualquier persona en el mundo si saben quién es Jesús. Yo creo que difícilmente van a encontrar una persona que diga no sé quién es. Difícilmente. Hasta los que atacan a los cristianos lo saben que porque por eso atacan a los cristianos. Difícilmente alguien ignora quién es Dios. Le estoy hablando en el intelecto. Pero una cosa es en la relación del corazón. Porque en medio de todo esto, mis hermanos, en medio de los reyes que fallan, Dios viene y levanta la información a través de los profetas. En medio de la división, en medio de la idolatría, Dios levanta a hombres como Elías, como Eliseo, hombres que no van a gobernar, que solamente vienen a confrontar, no van a ser aplaudidos, porque quien predica la palabra del Señor como debe ser no es aplaudido, es más bien ignorado, es rechazado, es acusado, es criticado, pero tenemos que recordar algo plenamente en nuestro corazón, que el problema no es político, el problema no es estructural, el problema sigue siendo el mismo que hemos tenido desde el Edén, el corazón del hombre. Ese es el problema. Cuando el Señor nos enseña a nosotros, nos enseña algo a través de la palabra del profeta, cuando Él hace una pregunta y dice, ¿vamos a claudicar delante de los reyes y de los Baales o nos vamos a rendir delante de Jesús? ¿Se acuerda lo que había dicho Josué? Yo no sé ustedes, dice. Yo no sé ustedes lo que van a hacer, pero yo y mi familia serviremos a Jehová. Mis hermanos, es una decisión. Podemos hablar de Dios, sí. Y podríamos hablar de Dios y seguir viviendo según nuestro criterio. Podemos congregarnos aquí donde estamos todos, pero seguir viviendo según nuestra opinión. Podríamos decir que creemos, pero no rendirnos delante de Dios. Así que entonces es donde levantamos una voz, por lo menos en esta noche, que puede parecer incómoda.
porque el propósito de Dios no es hacer sentirnos bien. El propósito de Dios es alinearnos conforme a Dios. Y al ladrón se le llama ladrón, al adúltero se le llama adúltero, al fornicario se le llama fornicario, al chismoso se le llama chismoso. Porque si decimos otra palabra, ay, no, es que, a ver, Pepito, ¿cómo es eso que fallaste, Pepito? Decime, ¿cuándo aceptaste al Señor? Ay, yo acepté al Señor hace unos 10 años. Concéntrese en ese momento. Usted aceptó al Señor. Todo lo que viene de ahí para adelante no tiene ningún problema porque ya el Señor lo salvó y ya el Señor lo rescató. Déjeme decirle que es una forma de confrontar el pecado equivocadamente. Pepito, ¿qué fue lo que hiciste? Eso es un pecado delante de Dios y tienes que arrepentirte. Y si continúas en esa línea, te vas a ir al infierno. ¿Es así o no es así como se confronta? Porque eso representó Elías, la confrontación. Elías representa la confrontación y a la vez la continuidad de la gracia. Él hizo milagros, él dio provisión, él dio restauración, pero siempre el mismo problema. El pueblo terminaba caminando por otro lado. Porque al final de cuentas, mis hermanos y mis hermanas, el pueblo, usted y yo, nos vamos a equivocar. O voy a decirlo diferente, vamos a pecar. Porque a veces se le dice, ay, que vamos a caer en un error. No, un error es que usted deje la plancha encendida y se le queme la camisa. Un error es que usted deje encendida la cocina, calentando la leche y se derrame toda la leche por todos lados. Eso es un error. Pero mis hermanos y mis hermanas, cuando usted roba, cuando yo robo, cuando usted chismea, cuando yo sí chismeo, o cuando le doy 7 bastonazos espirituales en la cabeza de una persona, eso no es un error, eso es pecado. Pecado delante de Dios, porque yo debo de tener control y dominio propio. Yo en lugar de confrontar a esta señora, yo tenía que hacerme a un lado y decir, bueno, pase señora, tranquilo, coja el espacio. ¿En qué me afectaba? En nada. Tal vez ella dijera, no, no, tranquilo, no, o tal vez se volviera más soberbia contra mí o lo que sea, pero al final de cuentas lo que yo tenía que hacerme era hacerme a un lado. Dejar que ella cogiera la posición que, pastor, pero eso no tiene que ser, nosotros tenemos que tomar nuestro derecho. Es lo que nos toca. Nosotros no podemos dejar andar que la gente nos ande pisoteando. ¿Quién es más sabio? ¿Jesús o nosotros? ¿Quién es más santo? ¿Jesús o nosotros? ¿Quién conoce más de derechos? ¿Jesús o nosotros? Y déjeme decirle que Jesucristo estuvo en esa cruz porque Él se subió a esa cruz. Porque Dios hizo todo para que Él estuviera en esa cruz y eso fue una injusticia para con Cristo. Pero fue una justicia delante de Dios de que todo el castigo que venía para nosotros en una condenación eterna quedara sobre sus espaldas. Porque si no, usted y yo no estaríamos en este momento hablando de lo que es el recorrido de Jesucristo revelado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque siempre la Biblia nos va a apuntar a alguien mayor, a un rey perfecto. La Biblia siempre nos va a apuntar a uno que no solo hable, sino a uno que transforme nuestros corazones. Mis hermanos y mis hermanas, para cerrar con la charla de hoy, Jesús no solo confronta el pecado, Jesús nos quita el pecado. Él no solo anuncia la voluntad de Dios, Él cumple perfectamente la voluntad de Dios. Ese es Jesucristo. Y mientras Elías confronta, Jesús redime. Mientras Eliseo restaura, Cristo transforma. Y mientras los profetas señalan un problema, Cristo es nuestra solución. Entonces, mis hermanos, vamos a volver a la pregunta. Y esta pregunta va a ser con la que estaré cerrando esta noche. Necesitamos un rey perfecto. Necesitamos un rey que se siente en nuestro corazón, en el trono de nuestro corazón, para que guíe nuestras vidas.
Entonces la pregunta es, ¿quién gobierna nuestro corazón? ¿Quién gobierna su corazón, mi hermano? ¿Quién gobierna realmente su corazón? Porque si su corazón es gobernado por Cristo, nosotros ni siquiera nos preocupa lo que los demás están viendo en nosotros. Nos ocupa lo que Dios está viendo en nosotros. Porque nosotros, mis hermanos, podríamos conocer historia como la de los jueces y caer constantemente en el mismo subir y bajar. Podemos entender la promesa como Saúl y terminar buscando demonios o buscando adivinas que le resolvieran el problema. Podríamos reconocer a Dios y terminar desviándonos como Salomón. O podemos hacer esto, rendirnos como David, y aún así no es suficiente. Porque la respuesta, mis hermanos, final, no es parecernos a David, no es parecernos a Salomón, no es parecernos a Moisés. Porque el único rey que no se desvía, el único rey que no falla, el único rey que puede gobernar en nosotros, aun cuando estamos siendo divisores o divididos, el único que puede transformar nuestro corazón es solo el Señor Jesucristo. Entonces hagamos algo. Detengámonos un momento. Detengámonos en este momento con honestidad y pregúntese en qué punto de nuestro recorrido estamos delante de Dios. ¿Dónde está usted en este momento? ¿Dónde está usted que está en casa en este momento delante de Dios? ¿En qué punto de su recorrido en la vida está delante de Dios? Porque no se trata de cuánto ha aprendido y cuánto he aprendido. No se trata de cuánto hemos escuchado, sino de cuánto nos hemos rendido delante de Dios. Así que mi llamado es a reflexionar, a examinarnos delante de Dios. ¿Le estamos dando a Dios el lugar que corresponde? Si nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas, mis hermanos y mis hermanas, nosotros vamos a terminar dejando de lado lo que a Dios no le agrada. No se trata de tener a Cristo un día y otro no, durante un tiempo de euforia y otro no. Se trata de tener a Cristo todos los días en nuestro corazón. Se trata de querer hacer su santa voluntad siempre. Subraye eso, siempre. Pastor, usted dijo algo y me está confundiendo. Usted dice que eso es un absoluto que solo le corresponde a Dios. Usted dice que solo Dios no cambia, que Él es inmutable. Y ahora me está diciendo que yo siempre tengo que agradar a Dios. Sí, mis hermanos, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Siempre agradarlo. ¿Vamos a poder agradarlo siempre? No, pero tenemos que tratar de hacerlo siempre, aun cuando sabemos que no tenemos la capacidad de hacerlo. Hay que esforzarse. Esfuérzate y sé muy valiente. Y yo estaré contigo, ¿cuánto tiempo? Todos los días de tu vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias.